Muchas gracias. Buenos días para todo el pueblo boliviano, quienes están participando de este informe especial en estos 196 años de la independencia de nuestra amada Bolivia, República de Bolivia, con varios cambios en cada época distintas. Las épocas marcan historia, las épocas tienen su propia faceta y ahora no ha tocado a esta generación escuchar a ustedes que son, van a decir, de la vieja guardia democrática, que han vivido lo que son las dictaduras en toda esa faceta, cuando vieron también ver, ver una transición de la dictadura a la democracia por allá por los años 82, justamente en la vida orgánica de la ciudad. Voy a referirme a los temas que corresponde a los pueblos indígenas. Hemos dado un paso importante en el escenario de Bolivia y debemos manifestar que el baúl de herramientas, de propuestas que siempre hemos tenido los pueblos indígenas de ese derecho consuetudinario, convertido en propuestas y normas, exigiendo desde un principio por allá cuando se organiza la CIDOT y hace una propuesta de la ley indio y presenta a los diferentes gobiernos de turno, y de ahí vienen como es la primera marcha de 1990, cuando por primera vez, sin estar considerado en la antigua constitución, se decretan 6 territorios indígenas por decreto, y referido uno de ellos del TIN y el pueblo sirio no, el multiétnico y otros que realmente fueron esos temas importantes de haber aportado a Bolivia en tema de inclusión social y de muchos valores, diríamos, para ser más simple, se apropió el gobierno del MAS para llegar al poder con el rostro indígena. ¿Qué es lo que se ha hecho en este tema de contexto? Y hay mucha compatibilidad con los expositores que ya han pasado. Tenemos una constitución que goza de nuestros derechos, lo hemos reflejado en nuestra propuesta, están ahí ese derecho ya constituido. Hay diferentes normas que se han aplicado, pero reitero, me parece muy bien la palabra, la constitución y las leyes está siendo florero para el propio gobierno de turno en todos sus años que está de servicio, y lo han dicho perfectamente bien. ¿Qué es lo que vemos los pueblos indígenas de tierras bajas? ¿Cómo se lo han neutralizado? Y es testigo toda la ciudadanía boliviana, los primeros y los que han trastocado al movimiento indígena desde su organización, que no lo había hecho ningún partido de derecha, como se llama, haberse trasladado personalmente con la fuerza del orden policial y nada menos que un ex asesor de la organización que pasó por SEI, el señor Carlos Romero, que fue un servidor fiel al gobierno de turno para empezar la destrucción del movimiento indígena, tomando nuestra Casa Grande Oficina para que nuestros derechos puedan ser congelados y no dar una continuidad. Y fue la interrogancia cuando se puso en temas de evidencia para todo el país el tema de la consulta previa, libre e informada y de buena fe, como dice el artículo 30 de la Constitución. Nosotros, los pueblos indígenas, exigimos, interpelamos en su momento al gobierno de turno, y no solamente de esta época, y hablo de las 10 marchas que hemos hecho los pueblos indígenas, siempre hemos adquirido nuestro derecho con presiones, con las marchas pacíficas. ¿Qué pasa en el tema de economía indígena? Hay una ley del 5% que deberían gozar los pueblos indígenas de una forma directa, pero además de haberlo capacitado en tema de administración para fortalecer las propias autonomías descentralizadas para los pueblos indígenas, esta esperanza se encuentra otra vez en el centralismo vía
prebendalismo a través de los municipios. ¿Qué quiere decir? Que los pueblos indígenas no pueden, hoy para adelante, no pueden ser uso de ese derecho, porque realmente la forma de cómo se lo manejó, ya lo sabemos todo el país, ahí no han cercenado a través de personas que nunca estuvieron en el paro, en esa movilización cuando iniciamos en Camiri el año 2005. Entonces, ahí estamos cercenados. En tema de la consulta, ustedes saben que hubo una brutal represión dentro de la columna de la marcha, que está en los estrados judiciales ante la CIDH. Justamente por lo que acaban de decir también, porque el tema de derecho en nuestro país se ha aplicado el prebendalismo la nueva forma de una metodología de la esclavitud moderna, por el prebendalismo, por el estómago, justamente que todo esto hace que algunas personas indígenas y no indígenas accedan a unos beneficios especiales y protegidos por el gobierno para cometer muchas cosas que dañan a la democracia. En tema de participación social, si bien a nivel local se puede participar en los municipios como concejal y a nivel departamental por uso y costumbre directo, ¿qué pasa en el escenario nacional? Está muy mal la propuesta, porque esos 7 escaños mínimamente deben ser por usos y costumbres, como dice la Constitución, pero se lo ha hecho vía partidos políticos para neutralizar la participación del pueblo indígena, para decir, bueno, las cosas están mal y hay la bancada indígena, su posición en derecho de democracia, esta es la propuesta. O sea, ha sido diseñado para someternos a los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué debe ser el órgano electoral? Y tenemos que hacerlo todo para rescatar esta participación muy importante. Reitero, la metodología ha sido dividirnos a los pueblos indígenas desde las comunidades, llegando hasta la estructura nacional, y yo debo manifestar, hay 3 cabezas de la CIDO. La CIDO que ocupó la señora Melba Hurtado, afines al gobierno. Ahora hay 2 hermanos guaraní afines al MAS que se disputan la sede central, que es en Santa Cruz, todo afines al gobierno. Entonces, la tercera, que es orgánica, que está peleando por el no avasallamiento, que está protestando por el tema de la no consulta en tema de hidrocarburos, en temas de minería, el no avasallamiento, en hacer propuestas realmente que respeten esos derechos de los hermanos, primeros del lugar y después para los demás, está al frente el hermano Tomás Candia. Entonces, todo este conjunto que lo hemos analizado, para el gobierno fue muy importante sacar esa inteligencia de conocimiento, de propuesta para abanderarse y llegar al poder, y también para proclamarse fuera de nuestro país en las Naciones Unidas. Ha llegado realmente, como alguien dijo, llega a su país y solamente es florero. En el tema de salud, ha quedado muy evidentemente que no hay un plan de contingencia para la Amazonía, el Oriente y el Chaco boliviano. Se ha neutralizado esta participación. Entonces, no hay un plan, por lo menos en cada departamento, de hacer un complejo hospitalario con la inclusión del movimiento indígena en tema de medicina tradicional. Y para finalizar en todo este tema, reitero que todo el tema de vulneración de derechos se viene utilizando justamente a hermanas y hermanos indígenas para someterlo y hacerlo confrontar con sus propios hermanos, y el propio gobierno pueda consolidar su cometido en la destrucción de las aguas. Y el agua es vida, es importante el tema de la biodiversidad. Están contaminando, alguien lo dijo ya, el tema de los ríos, las nacientes, por el aumento de las balsas, de las balsas, que realmente todo ese desperdicio
de rescate de oro, el oro en polvo al raleo que viene por Madre de Dios, está en el Beni, en otras cuencas de los ríos de Bolivia. Justamente no hay un control mínimo de parte del gobierno. Y acabamos de escuchar, para cerrar este tema, lo que pasa en el norte de La Paz, en la zona de Guanay. Hermanos enfrentados con cooperativistas, porque realmente hay comunidades que no quieren realmente el uso, que quieren vivir en completa armonía con la naturaleza, pero ahí está el gobierno a través de sus instancias, destruyendo lo que es la Amazonía de los pueblos indígenas. En temas de transgénicos lo han dicho totalmente de acuerdo, apoyo el informe, y justamente reitero que en derecho, como bolivianos, los administradores temporales de este gobierno lo están utilizando para sus propios beneficios y clanes dentro de sus partidos políticos. Así lo vemos, así lo sentimos los pueblos indígenas, y también somos parte de esa persecución. Yo gozo ya con otra citación por defender la chiquitanía en el pueblo de Roboré, y estamos ahí para enfrentar toda esta injusticia acá en Bolivia. Muchas gracias. Yo soy Lupay.